Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. Doctor, muchísimas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Cómo no, aquí con mucho gusto, pero debo aclarar que ya nosotros entregamos la presidencia de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, aunque seguimos trabajando con el mismo compromiso como si lo fuéramos. Ahora tenemos una nueva presidenta, que es la doctora Marianeri Pérez, y yo ahora estoy como un miembro de la directiva, pero además tengo funciones de secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de la APAL, que es la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana. O sea, que aunque no estamos en ese rol de presidente, pero nuestras actividades y nuestras funciones siguen igual o más que cuando teníamos la presidencia, pero te agradezco la mención, ¿verdad? Excelente, me honra, excelente observación, doctor. Sí, claro que sí. Muy bien, fíjese, doctor, usted como un experto en la conducta humana no escapa abordar temas de tanta importancia que se dan en el ámbito social. Por ejemplo, surge actualmente un juego peligroso que es utilizado por niños o utilizan a niños para practicar este juego, como el Charlie Charlie. Quisiéramos abordar esto desde el punto de vista de la conducta social, esta tendencia a que se vaya por el camino de la peligrosidad, que nadie pueda ni siquiera inmutarse frente a una situación que es un inminente peligro y que llevaría a la muerte a cualquiera, pero que para introducir ese juego o ese elemento en un ámbito o en un segmento social como es el del niño, obviamente tiene que ser impulsado por un adulto que se supone debe tener capacidad de raciocinio. Claro. ¿Cómo se puede analizar esa tendencia actualmente en la sociedad? Sí. En honor a la verdad, no conozco el juego. Lo que sé del juego es lo que he visto en la prensa, que es un juego peligroso, pero no sé si tú conoces el juego como tal. Pero ya he oído, tal como tú dices, que es un juego que pone en peligro a los niños. El solo hecho de saber que ese juego, aún no conociéndolo, está poniendo en peligro a los niños, ya es un elemento para uno preocuparse y para uno invitar, sobre todo a los padres de esos niños, a que estén vigilantes de ese juego, y no solamente de ese juego, de cualquier comportamiento o conducta o amigos o relaciones o círculos o lugares a donde sus hijos estén yendo. Sabes que los que somos responsables de los menores somos los adultos y específicamente los padres. Hay papás que ahora, por la razón que sean, o porque están muy ocupados, porque a veces tienen que trabajar muchas horas, o porque son descuidados, por la razón que sea, no tienen esa vigilancia sobre los hijos. Y siempre nosotros hemos dicho, y en cada vez que hablamos, cada curso que damos, siempre decimos la importancia de la presencia de los padres en la vida de sus hijos, porque es que mira, con los niños pasan todos los días cosas que no serían tan graves como ese juego, ¿ve? Sino sucesos que el niño tiene en la escuela, que un amiguito le hizo o le dijo. Y cuando el papá habla con sus hijos, la mamá habla con sus hijos todos los días, inmediatamente tú puedes hacer una intervención que oriente a ese niño acerca de esa situación o comportamiento que hay. Porque los niños no alcanzan a ver el peligro. El niño muchas veces es espontáneo, quiere disfrutar, y a un niño, tú o yo, cualquier adulto, lo podemos llevar prácticamente a donde querramos. Ahora, ¿quién es que tiene que tener una responsabilidad de ese niño? Son los padres. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿y dónde estarían los papás de estos muchachos? Nosotros hemos estado trabajando con mucha frecuencia con escuelas y nos reunimos con profesores, orientadores y directores de escuelas, y esos directores de escuelas nos hablan de todos los problemas que tienen ellos en esa escuela con los alumnos y la gran cantidad de problemas que tienen esos profesores con los alumnos realmente es más con los papás que con los mismos niños, porque si ellos no encuentran
la presencia o la respuesta del papá para ellos poder orientar a los niños, entonces ellos tienen, vamos a decir, una cierta dificultad o debilidad para poder ayudarlos. Por eso yo creo que en esto lo que tenemos que hablar es del rol o del papel de los papás en ese juego o en cualquier otra situación de peligro o de riesgo para un niño. Doctor, vemos también otra tendencia en el comportamiento social, personas que aparentemente usted la ve bien en la calle y se encuentra que frente a cualquier incidente tienen una reacción que se torna en psicopática, según expresan ustedes, los especialistas de la conducta. ¿Cómo podemos valorar este tipo de situación? ¿Hay una tan baja estima en la ciudadanía para que haya un comportamiento de esta naturaleza? Sí, sí. Mira, tú has tocado dos temas importantes en la psiquiatría. Uno es la psicopatía. Otro es reacciones que un individuo tiene por algún suceso o percance o roce en la calle, que uno puede decir hasta dónde este individuo ha tenido un comportamiento psicopático. Y lo otro es qué relación pudiera tener esa reacción de ese individuo con su autoestima. Primero, la psicopatía es un diagnóstico en psiquiatría que decimos que es un individuo que no tiene un trastorno psiquiátrico, sino un trastorno de la personalidad. Y ese es un individuo que desde muy pequeño se caracterizó porque tenía crueldad con los animales o con los otros niños, o tenía una conducta que los propios padres dicen, no, ese muchacho de chiquito siempre fue un problema con su conducta, con su comportamiento, y hizo cosas que usualmente los muchachos, incluso hasta los mismos muchachos traviesos no harían. Son cosas que rayaron, como dice uno, los límites, y esa es una historia que él trae a lo largo de su vida. El psicópata no tiene un trastorno psiquiátrico. Mucha gente cree que está loco, que está deprimido, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o una bipolaridad. No, no, es un trastorno de la personalidad y son de los tratamientos más difíciles en psiquiatría. O sea, regularmente los psiquiatras dicen, no, no hay mucho que hacer, aunque yo siempre he creído que siempre hay algo que se puede hacer. Pero por otro lado está el individuo que tiene una reacción que nosotros podríamos decir, oye, pero reaccionó como un psicópata. Ese individuo muchas veces ha sobrereaccionado porque no controló el impulso que tuvo de agredir o de insultar o de maltratar a alguien. Entonces hay individuos que tienen un pobre control de impulsos, que son muy reactivos, que no controlan su agresividad. Estos individuos sí son sujetos de ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica. Estos individuos, si fueran a terapia o a psicoterapia, pudieran ser ayudados para que aprendan a manejar sus impulsos o su descontrol. Tú sabes que el cerebro humano tiene distintos cerebros. Hay un cerebro que le llamamos el cerebro de la sobrevivencia. Es el cerebro de los animales en la selva. Si nos encontramos dos animales en la selva, cada animal piensa o tú o yo, o tú me matas a mí o yo a ti. Los seres humanos tienen un cerebro que le llamamos el cerebro reptil. Y hay personas que tienen un predominio de esa parte de su cerebro, que reaccionan siempre como si fuese una situación de vida o muerte. Y no son capaces de ir al diálogo, de buscar una solución pacífica. No. Ellos siempre se dirigen a enfrentar al otro como una amenaza, un peligro, y tienden a atacar con fiereza. A esa conducta es a la que le podríamos estar llamando en un momento dado sociopatía o psicopatía. Esos individuos sí deben buscar ayuda psiquiátrica. El tercer elemento sería la autoestima de un individuo. Es qué valor se da el individuo a sí mismo, cuánto amor se tiene él hacia sí mismo, cuánto respeto él tiene. La autoestima tiene que ver con lo que pasó en el hogar del niño. Los papás, con el amor que nos dan y con la atención que nos ponen y con la consideración que tienen hacia nosotros, van a influir mucho en la autoestima que tenemos. Eso es otra de las cosas que se pueden trabajar. Nosotros permanentemente en nuestro centro damos cursos de autoestima y la gente siente que esos cursos los ayudan muchísimo porque el individuo puede, a través de estas terapias o a través de estos cursos, cambiar su autoestima y sentirse un individuo más valioso, un individuo más útil, y ese va a ser un individuo que va a buscar soluciones pacíficas y soluciones
que no estén fuera de lo que es la conducta humana correcta. Porque como estos individuos se aprecian a sí mismos, el aprecio que ellos se tienen a sí mismos se lo tienen a los demás seres humanos y van siempre a buscar una solución amable y pacífica. ¿Hay alguna tendencia estadística que haya sido producto de un levantamiento que refleje los niveles de psicopatía y de baja estima? Sí, bueno, la autoestima es muy frecuente. Yo no puedo decirte que tengo una estadística de la autoestima, pero tú ves que hay muchas personas con un nivel de autoestima alto. Se cree que tal vez un 15, un 20% de la población, y esto no hay un estudio, tienen problemas serios de autoestima y algunos dicen que es mucho más. Porque muchos que creemos que tenemos la autoestima alta, en un momento dado, cuando hacemos estos cursos y nos evaluamos, descubrimos que no la teníamos tan alta como creíamos. Y hay test que le permiten al individuo descubrir que él no tiene su autoestima como debería de ser. Por ejemplo, una persona con su autoestima alta es una persona que no se deja maltratar, que no se deja abusar. ¿Por qué una mujer le acepta a un individuo que la maltrate, que la desconsidere? ¿Ve? Y eso lo permite un tiempo tan largo que al final ese individuo puede terminar matándola. ¿Por qué? Porque tiene un problema de autoestima. A muchas de estas mujeres, más que enseñarle a atacar al individuo, lo que hay que enseñarles a ellas a que se valoren a sí mismas, a que se respeten a sí mismas. Y si una mujer ha aprendido de niña a valorarse y a respetarse a sí misma, no es verdad que va a aceptar a un individuo que la desconsidera, la atropella y la maltrata. Entonces, ponte a pensar en la población dominicana. ¿Cuántas mujeres no están en una relación donde el individuo es un abusador, un desconsiderado? Entonces las estadísticas son mucho más altas tal vez de las que aprecian los estudios. Yo creo que sería muy elevada la población que tiene problemas de autoestima. ¿Cuántos hombres no nos quedamos muchas veces sometidos a un jefe que nos desconsidera, a un jefe que nos abusa? ¿Cuántos individuos no se quedan trabajando en un sitio donde les pagan mal? Y si tú te vas, ¿cómo esta población muchas veces acepta tantos atropellos de los líderes, de los políticos, de los ejecutivos? Todo eso tiene que ver con la autoestima. Si nosotros tuviéramos nuestra autoestima más alta, probablemente nosotros hiciéramos mejores elecciones de síndicos, de diputados, de senadores, porque la gente ve aquí las cosas y las acepta como buenas y válidas, y entonces vivimos todos quejándonos, muchas veces en los noticieros, en cualquier medio, quejándonos de las autoridades, pero entonces ¿por qué las elegimos? Si consideramos que no son las personas correctas. Ese individuo que se queja de ese líder, él vuelve y le da su voto. ¿Por qué le da su voto? Porque le ofreció un dinero, porque le ofreció ron, porque le ofreció algo material, entonces se está dejando sobornar. No vota por la persona correcta. Aquí tú oyes como mucha gente gana unas elecciones sencillamente porque se va a un barrio a repartir ron y a hacer ofertas que la gente no las ve creíbles, pero terminan votando por esa persona. Entonces estamos hablando ahí de un problema de autoestima. O sea que eso es más amplio de lo que podíamos nosotros pensar. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el psiquiatra Vicente Vargas. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Vicente Vargas, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Doctor, fíjese, los trastornos mentales obviamente afectan a sociedades, a todas las sociedades y más como las nuestras, donde a veces se asocian a los niveles de frustraciones, a los niveles de vida en que se desenvuelven las personas, pero quisiéramos con usted, que es un profesional calificado para evaluar esto, cuáles son las causas, las consecuencias y los niveles que en sociedades como las nuestras se registran de personas que uno la ve bien ahora, pero se sorprende de que el individuo tiene serios trastornos mentales que debe ser sometido a un tratamiento en que se controle su ímpetu. Sí. Mira, hay muchos elementos, pero voy a tocar
no los únicos, pero voy a tocar los 3 que yo considero que son determinantes para que se manifieste un trastorno mental en un sujeto que se veía normal hace unos días y de repente surge un trastorno que uno dice, oye, pero esa persona estaba normal hace unos días y hoy se ve o depresivo o psicótico o cualquier otro trastorno. Mira, la genética es determinante. O sea, hoy día sabemos que las enfermedades psiquiátricas vienen de genes. Por eso, cuando se examina a un paciente, nosotros siempre tenemos que hacer lo que se llama un estudio que le llamamos genograma. Tenemos que ver si entre su papá y su mamá o entre los familiares por uno o por otro ha habido trastorno psiquiátrico. Y siempre que tú ves un individuo con trastorno psiquiátrico, tú vas a encontrar que en la red, en su sistema familiar, ya hubo alguien que padeció ese trastorno o recibió tratamiento psiquiátrico. Entonces tenemos los genes por ahí. Otro elemento también es la pobreza. La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios de que hay una relación significativa entre los índices de pobreza y las estadísticas de trastornos psiquiátricos. En la medida que en un país hay más pobreza, en esa misma medida aparecen más trastornos psiquiátricos, aparecen más suicidios, aparecen personas que también pueden cometer homicidio, de manera que hoy día hablamos de la psiquiatría de la pobreza. Y eso se ha estudiado ampliamente, o sea, en la medida que los índices de desempleo aumentan, en esa misma medida aparecen más trastornos psiquiátricos. Entonces, una de las maneras que hay también de combatir los trastornos psiquiátricos es también combatiendo la pobreza, fomentando lo que se llama las fuentes de producción y la capacitación de los individuos para que puedan salir de la pobreza y desarrollando en un país todo lo que sirva para que se vaya eliminando o disminuyendo la pobreza. El tercer elemento importante es lo que le llamamos el estrés. O sea, tú puedes tener la herencia, incluso puedes tener hasta la situación económica difícil, pero si no viene un suceso que te afecte y que provoque que se dispare lo que ya genéticamente tú heredaste, más la situación de pobreza en la que tú estás enfrentando, cuando llega un suceso como que, por ejemplo, que se te muera un ser querido, que te divorcies, que se mueran personas cercanas, que pierdas tu empleo, que alguien te agreda, que te hayan atacado, que te hayan asaltado, y aquí nosotros sabemos las estadísticas altísimas que hay de asaltos, de violaciones. Entonces esos son elementos que producen estrés. Entonces agrégale a eso un cuarto elemento que se me ocurrió ahora, que es el asunto del alcohol y la droga. Que ese individuo busque para amainar su situación, recurra al alcohol y a la droga. Entonces, tiene la genética, la herencia. Está pasando por una situación económica, un país que está en unos niveles de pobreza altos. Tiene un suceso que le ha afectado su vida, como el divorcio, la separación, la muerte de un ser querido, que perdió el empleo, etc. Y encima de eso, el tipo está tomando alcohol, usando droga. Combina esos elementos. ¿Qué te va a dar eso a ti? Eso es lo que le llamamos una bomba de tiempo. Ese individuo nosotros sabemos que tiene que explotar por algún lado. Y entonces ahí es donde vamos a ver entonces todas esas cosas que pasan, que todos nos quedamos entonces muchas veces asustados, asombrados o con la mano en la cabeza y queremos que alguien nos explique lo que está pasando. Pero las causas están ahí. Por eso la importancia de que en nuestros países hayan servicios o hayan políticas públicas para que los hospitales y la sociedad tengan la disponibilidad de psiquiatras, de psicólogos y de las personas que van a ayudar a todas estas personas. Entonces, una de las preguntas que uno tiene que hacer, entonces, ¿hasta dónde el país ha establecido las políticas públicas para enfrentar todo esto que está ocurriendo? ¿Hay algún estudio, alguna tendencia sobre el segmento de la población que más es afectado con estos estados de locura, doctor? Bueno, cada enfermedad tiene su edad predilecta. Hay enfermedades psiquiátricas que aparecen en la niñez, como son el trastorno por déficit de atención o la depresión
etcétera. Hay enfermedades que aparecen en la juventud y en la adolescencia, como son los trastornos de adicción, también el trastorno de déficit de atención o algún trastorno de tipo bipolar o la misma esquizofrenia. Y hay enfermedades que aparecen ya en el adulto, como son la misma esquizofrenia, son la depresión, el estrés, las mismas drogadicciones, y hay enfermedades que son de la tercera edad, como son los trastornos de la memoria, el Alzheimer, la misma depresión, una depresión que es producto también de la edad. O sea, que las enfermedades psiquiátricas se van a manifestar más en una determinada edad y a veces tienen una preferencia por un sexo. Hay enfermedades que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Por ejemplo, la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre. Más mujeres se deprimen y más mujeres intentan el suicidio, pero más hombres logran el suicidio. Muchas mujeres intentan el suicidio, pero no lo logran, porque los métodos que utilizan no son tan efectivos. Pero el hombre que se deprime e intenta el suicidio, lo alcanza con más efectividad. De manera que cuando uno analiza desde el punto de vista epidemiológico, uno va a ver estas grandes diferencias en las edades y en el sexo. La bipolaridad puede tener una sociedad más hacia la locura que hacia la cordura de las personas. Sí, a la bipolaridad antes se le llamaba locura, pero hoy día los psiquiatras decimos que no. O sea, la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, el espectro afectivo. O sea, lo que le ocurre a un bipolar, que es una enfermedad crónica, variable, es que un día puede estar muy deprimido y un día puede estar muy maníaco, muy contento. Pero la depresión es la que más le va a durar. Y de vez en cuando ese individuo puede tener uno que otro episodio de estar alegre, eufórico, que se siente dueño del mundo. Entonces estamos ahí en la etapa maníaco-hipomaníaca. Entonces, esa combinación y esos cambios en el espectro afectivo del ánimo es lo que le llamamos bipolaridad. Pero déjame decirte, ha habido grandes hombres en la historia de la humanidad que eran bipolares. Yo no sé si tú sabes que Ted Turner, el dueño de la mayoría de los canales de Estados Unidos, tiene trastorno bipolar. Catherine Zeta-Jones, la actriz de la película El Zorro, tan bella, ella misma dice, me voy a internar porque necesito ir a una clínica un mes para tratarme mi bipolaridad. O sea, grandes personajes de la historia y del arte, Vincent Van Gogh, de Salvador Dalí, han sido individuos con trastornos bipolares. Eso no quiere decir que la bipolaridad es algo bueno. Lo que yo te quiero decir es que la bipolaridad es algo que lo puede tener a veces quien menos tú te imaginas. Lo puede tener un líder político, un gran artista o una figura de gran renombre, y lo que tenemos que ya pensar que hay que quitarle el estigma a estas enfermedades, porque son enfermedades igual que las enfermedades del corazón, de los riñones o de cualquier otra parte del cuerpo. Doctor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora como esta. Seguro. Vamos a tener que extenderle otra invitación no, para que nos acompañe y oriente a los amigos televidentes sobre esos procesos conductuales. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Un placer. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Vicente Vargas. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.